Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países del Caribe y de toda la América Latina, también de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta tarde nos bendiga grandemente y nos permita entender su palabra para nuestro tiempo, para nuestra edad y para nuestra dispensación. Quiero leer en San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, y dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La pregunta grande que hizo Jesús fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dieron la respuesta de la opinión de la gente. Luego le preguntó directamente a sus discípulos: ¿quién y vosotros, quién decís que soy yo? Jesucristo, el ángel del pacto. Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Cristo, ungido y Mesías es lo mismo en diferentes idiomas. El ungido de Dios. Por esa causa, cuando él leyó en San Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
aquí estaba leyendo acerca del Espíritu de Dios, del Señor, y estaba leyendo donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comenzó también a leer, o continuó leyendo: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora aquí la escritura estaba cumplida en el poder de su vindicación. La escritura tiene que ser recibida en su plenitud, en el poder de su vindicación, o sea, de su confirmación, y en la revelación de lo que es. Y aquí la escritura, la palabra, estaba en el poder de su confirmación en carne humana. Y estando así, dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Les dijo para qué había venido el Espíritu del Señor sobre él, cuál era su labor, para qué él era enviado. Y luego les dijo: y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura, la palabra, estaba cumplida en carne humana, y toda persona estaba llamada a recibir esa palabra del profeta Isaías, no solamente en letra, sino en la confirmación en carne humana. Cuando los discípulos recibieron a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, lo estaban recibiendo como el ungido, con el Espíritu del Señor sobre él, para llevar a cabo aquella labor correspondiente para aquel tiempo y para escuchar la predicación del año de la buena voluntad del Señor, o sea, para escuchar la predicación del año agradable del Señor. Y cuando ellos escuchaban al Señor Jesucristo, estaban escuchando la palabra de Dios correspondiente para aquel tiempo en carne humana y saliendo a través de labios humanos, predicando el mensaje correspondiente para aquel tiempo y llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. Pedro, al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo, al decir: tú eres el Cristo, por cuanto Cristo significa el ungido, el Mesías, porque Cristo, ungido y Mesías es lo mismo en diferentes idiomas. Por lo tanto, estaba reconociéndolo como el ungido con el Espíritu de Dios, el cual estaba prometido para venir en aquel tiempo, en la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora, ver, recibir, creer en la palabra prometida para aquel tiempo, hecha carne, vindicada, o sea, verificada
o confirmada en carne humana, era la bienaventuranza más grande que una persona podía tener en aquel tiempo. Por esa causa le dijo Jesús a Pedro, le dijo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia estaría edificada sobre la revelación de quién es Jesucristo en cada edad y en cada dispensación. La revelación de Jesucristo es lo más importante que una persona puede obtener. Ahora, vean ustedes, en otra ocasión, el Señor Jesucristo estaba enseñando la palabra y estaba enseñando que el que no coma mi carne y beba mi sangre, decía él, no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y decía que él era el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Así predicaba el Señor Jesucristo. Y también decía, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Las personas no podían comprender estas cosas que él estaba hablando y comenzaron a marcharse. Pero allí quedaron algunos discípulos que tampoco comprendieron aquellas palabras, no comprendían aquello que él decía: el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí mismo. Pero se quedaron con el Señor. Pero decían entre sí: dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice: ¿quieren ustedes también irse, marcharse? Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración la del apóstol San Pedro. San Pedro sabía quién era aquel hombre sencillo, aquel carpintero de Nazaret. Él sabía que este hombre era el que tenía el Espíritu de Dios prometido para venir en aquel tiempo. Él sabía que este hombre Jesús de Nazaret era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo que el pueblo hebreo estaba esperando. Y él, conociendo quién era Jesús, no hubo nadie que pudiera apartarlo del ungido de Dios, del Cristo, del Mesías. Y fue bienaventurado Simón Pedro al tener esa revelación celestial. Fue la revelación del cielo la que vino a Pedro, la que Pedro tuvo. La revelación de quién era el Señor Jesucristo, quién era Jesús de Nazaret, quién era aquel joven carpintero de Nazaret.
quién era el Hijo del Hombre en su primera venida. Y la misma pregunta para la segunda venida del Hijo del Hombre. Pues el Espíritu de Dios en el fin del tiempo, el fin del siglo, estaría manifestándose y confirmando su palabra, su promesa, para así el Espíritu de Dios manifestarse, revelarse a su pueblo, a sus escogidos, para llevar a cabo la obra de reclamo en el ministerio de León de la tribu de Judá. En el fin del tiempo, nuevamente el Espíritu de Dios, nuevamente aquella columna de fuego que estuvo guiando al pueblo hebreo, que le apareció a Moisés en el monte Sinaí y que dio la ley al pueblo hebreo, la cual se encarnó en Jesús de Nazaret, la cual descendió cuando Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista, y Juan vio esa columna de fuego descender sobre Jesús y dijo a esa columna de fuego: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, o sea, en el cual me complazco morar. Esa misma columna de fuego guió a la iglesia a través de las 7 edades de la iglesia gentil y se manifestó por medio de cada ángel mensajero. Fue la misma columna de fuego que también descendió el día de Pentecostés. Y a San Pablo esa misma columna de fuego le apareció en el camino a Damasco, cuando todavía era Saulo de Tarso, el cual perseguía a la iglesia primitiva. Y le apareció esa columna de fuego, el mismo pilar de fuego que guió al pueblo hebreo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso, sabiendo que aquella luz, aquella columna de fuego que hablaba, era el Jehová del Antiguo Testamento, que le apareció a Moisés y que guió al pueblo hebreo por el desierto, le preguntó: Señor, o sea, Elohim, ¿quién eres? Y aquella luz, aquella columna de fuego le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo recibió al Señor Jesucristo como la columna de fuego y fue enviado por la columna de fuego para hacer luz para los gentiles. Fue enviado a los gentiles y San Pablo vino a ser el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, en donde estuvo la columna de fuego, Jesucristo. Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. La columna de fuego viviendo en San Pablo y llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. San Pablo vino a ser el ungido para la primera edad de la iglesia gentil. San Pablo vino a ser el ángel mensajero del Señor Jesucristo, ungido por el Señor Jesucristo, por la columna de fuego, por el Espíritu de Dios para aquella primera edad. Luego la columna de fuego, Jesucristo, el Espíritu de Dios se movió de San Pablo. Cuando terminó San Pablo su ministerio, se movió al segundo ángel mensajero, pasó de Asia Menor, donde se cumplió la primera edad, pasó a Europa y se manifestó en el segundo ángel mensajero
al cual la columna de fuego, el pilar de fuego ungió, y vino a ser el segundo ángel mensajero, el ungido por la columna de fuego, para ser el mensajero de la segunda edad de la iglesia gentil. Con ese segundo ángel mensajero, la columna de fuego, el pilar de fuego, llevó a cabo la obra correspondiente para la segunda edad de la iglesia gentil. Y así como el primer ángel mensajero, el segundo también podía decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí, vive la columna de fuego, Jesucristo en espíritu en mí. Y podía decir que la obra que él llevaba a cabo no era la obra de él, sino la obra de la columna de fuego, del Espíritu de Dios, de Jesucristo en forma de columna de fuego, en espíritu. El segundo ángel mensajero fue Ireneo. Luego la columna de fuego, al terminar su labor con Ireneo, pasó a Colombo, en la tercera edad de la iglesia gentil, también en Europa, y llevó a cabo la obra correspondiente para esa tercera edad. Fue ungido por el Espíritu de Dios para realizar el programa de Dios para ese tiempo. Así como dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Así cada ángel mensajero fue ungido por la columna de fuego para realizar la labor correspondiente para la edad en que fue enviado, conforme al programa de Dios para esa edad. Luego de terminar la columna de fuego, Jesucristo, su labor en la cuarta edad, durmió Colombo, y luego pasó a Martín Lutero, en donde se manifestó y llevó a cabo la obra para esa quinta edad en Europa también. Luego de Martín Lutero pasó a Juan Wesley, cuando Lutero partió. Luego pasó a John Wesley o Juan Wesley, también en Europa, y ungió a Wesley y llevó a cabo la obra correspondiente para esa sexta edad. Wesley podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido, en las cuales él trabajó. Luego pasó de Europa la columna de fuego, Jesucristo, voló a Norteamérica, y en Norteamérica ungió a William Marion Branham, y él podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comenzar a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Fue ungido para ser el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y también fue ungido para orar por los enfermos y llevar el mensaje por todas las naciones. Y fue ungido sobre todo para precursar la segunda venida de Cristo, para precursar la segunda venida del pilar de fuego a una nueva dispensación. Fue ungido para precursar la segunda venida del pilar de fuego en toda su plenitud, para una nueva dispensación, para manifestarse en carne humana. William Marion Branham podía decir: todas las cosas para las cuales
había sido ungido con el Espíritu del Señor. Podía enumerar todas las cosas para las cuales el pilar de fuego lo ungió. Y podía decir: no vivo ya yo, vive Cristo, el pilar de fuego en mí. Hasta fue retratado con él. Y luego que han terminado las 7 etapas de la iglesia gentil y también la etapa de precursar la segunda venida de Cristo, el Espíritu de Cristo, la columna de fuego, vendría en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Vendría a el ángel mensajero del Señor Jesucristo para la dispensación del reino, y lo ungiría para llevar a cabo la labor de la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. Y él podría decir: el Espíritu del Señor, la columna de fuego, Jesucristo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y enumerar todas las cosas para las cuales ha sido ungido, entre las cuales está la segunda parte del verso 2 de Isaías capítulo 61, y de la segunda parte de ese capítulo en adelante es la labor que el pilar de fuego estará llevando a cabo en el fin del siglo, a través del velo de carne del ángel mensajero que él unge en el fin del tiempo para ser el mensajero de la edad de la piedra angular, para ser el mensajero de la dispensación del reino, y así establecer la dispensación del reino y el mensaje para esa dispensación. Para predicar, dice, Jesús se detuvo aquí cuando decía: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque el resto sería para la segunda venida del Hijo del Hombre, para la segunda venida del ángel fuerte y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza es proclamado, es anunciado en el fin del siglo por el Espíritu de Dios, por el pilar de fuego, a través de su ungido para el fin del siglo. Por esa causa, a través del ángel del Señor Jesucristo, que es el último instrumento que el pilar de fuego utiliza, él da a conocer el día de venganza, el juicio divino que va a venir sobre el reino de los gentiles, y señala el por qué tiene que venir el juicio divino sobre el reino de los gentiles, que estará consolidado en los pies de hierro y de barro cocido, en el cumplimiento de el fin del reino de los gentiles, el cual fue representado en aquella imagen
o estatua que vio Nabucodonosor y que le interpretó el profeta Daniel. Así es que el día de venganza del Dios nuestro es proclamado, es anunciado, es predicado por el Espíritu de Cristo, por la columna de fuego, por Jesucristo, a través de su ángel mensajero, para así dar cumplimiento al día de venganza del Dios nuestro. Y también a consolar a todos los enlutados, dándole a conocer que pronto ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos. A ordenar que a los afligidos de Sión, los afligidos del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la novia o esposa del Cordero, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, para ordenar. Esto habla de reclamo. Cuando se habla de ordenar, se habla de reclamo, del reclamo para todos los hijos de Dios, para el reclamo de todas las bendiciones que le pertenecen a los hijos de Dios. Sigue diciendo: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y sigue enumerando todas las cosas que acontecerán. Así es que vean ustedes, para lo cual el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, la columna de fuego, Jesucristo, viene en el fin del tiempo. Viene para ungir a su ángel mensajero y a través de él proclamar el día de venganza del Dios nuestro, y para consolar a todos los escogidos, y para ordenar que a los afligidos de Sion, los escogidos, se les dé todas estas bendiciones que están establecidas para el fin del tiempo. Así es que el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Cristo, que es la columna de fuego, Jesucristo en forma de columna de fuego, viene en el fin del tiempo. ¿Y cómo viene? Vean ustedes cómo viene. Desde Israel pasó luego a Asia Menor, de Asia Menor pasó a Europa. Vean ustedes cómo ha viajado Jesucristo, la columna de fuego, el Espíritu de Jehová, ha viajado de Israel, en donde estuvo en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Luego pasó a Asia Menor, a los gentiles, en el ángel mensajero San Pablo, y luego pasó a Europa, en cada uno de los ángeles mensajeros que Dios levantó en Europa. 5 ángeles mensajeros en los cuales estuvo el Espíritu de Cristo, el pilar de fuego, llevando a cabo su obra. Luego pasó a Norteamérica y ungió a su 7º ángel mensajero,
y precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino en el espíritu y virtud de Elías. El espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. Y en Norteamérica llevó a cabo la obra correspondiente para la séptima edad de la iglesia gentil y luego la obra de precursar la segunda venida de Cristo, precursar la segunda venida de el pilar de fuego a una nueva dispensación. Ahora hemos visto que la primera venida de Cristo se cumplió en medio del pueblo hebreo en carne humana. Fue la venida del pilar de fuego en carne humana. Y luego en Asia Menor, Europa y Norteamérica, en diferentes edades, el pilar de fuego Jesucristo se manifestó a través del ángel mensajero ungido por él y llevó a cabo su obra en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora vean que el pilar de fuego, el Espíritu de Jehová, Jesucristo, cuando viene a la tierra, unge a un hombre y se manifiesta, está en ese hombre y se manifiesta a través de él y se revela a través de él y lleva a cabo su obra. La obra la lleva a cabo con la gente de ese territorio. Ahí está la obra de Dios para ese tiempo. Si es europeo el mensajero, pues en Europa está la obra de Dios para esa o esas edades. Si es norteamericano, la obra de Dios para la séptima edad estaba en Norteamérica, y desde Norteamérica se extendía para cualquier otro país el mensaje proveniente del pilar de fuego a través de su velo de carne ungido. Y era dado ese mensaje para ese pueblo, y así se llevaba a cabo la obra de Dios por medio de ese mensajero. Y ahora, cuando el pilar de fuego voló de Norteamérica y Dios llamó a su séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y precursor de la segunda venida de Cristo, lo llamó a descansar a la sexta dimensión. El pilar de fuego ha volado de Norteamérica. ¿Hacia dónde? Y voló de la séptima edad de la iglesia gentil y también de la etapa o brecha en donde se precursó la segunda venida de Cristo. Vean ustedes que él estuvo volando, el pilar de fuego, la columna de fuego, estuvo volando de edad en edad, de nación en nación y de mensajero a mensajero, de un mensajero a otro. Y luego el séptimo mensajero vio que esa columna de fuego, el pilar de fuego, Jesucristo, voló de él para otro lugar, para hablarle a otra persona. Y encontramos que siempre voló de un mensajero
a otro mensajero, de un mensajero de una edad a otro mensajero de otra edad, y voló también de un mensajero dispensacional a mensajeros de edades, y luego de un mensajero de una edad voló a un mensajero dispensacional. Y ahora de un mensajero de una edad, de la séptima edad de la iglesia gentil, voló a un mensajero dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo, para la dispensación del reino. En la edad de la piedra angular, que es la edad de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del pilar de fuego en toda su plenitud, para comenzar una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional, pero el mismo Espíritu de Dios. Lo único que cambia es el velo de carne, el mensajero, en cada etapa, en cada edad o en cada dispensación, pero es el mismo Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer en la ley, el mismo hoy, dijo San Pablo, en la dispensación de la gracia, y siempre en la dispensación del reino. Estamos en la dispensación del reino y sigue siendo el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y habló a través de ellos, los ungió, habló por ellos y llevó a cabo su obra en el Antiguo Testamento. Es el mismo Espíritu de Cristo también en la dispensación de la gracia, y es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo pilar de fuego o columna de fuego en la dispensación del reino, hablándonos y dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Ahora, así como en otras edades y dispensaciones, Dios para cada edad y dispensación tuvo un pueblo y un mensajero. Para esta nueva dispensación, Dios tiene un pueblo en donde Él está, a donde Él se ha movido. El pilar de fuego se ha movido a un pueblo, el pueblo latinoamericano y caribeño, en donde Él ha comenzado, ha abierto la dispensación del reino y ha sido establecida la edad de la piedra angular, en donde son llamados todos los escogidos para ver y escuchar a Jesucristo, el pilar de fuego, el Espíritu de Dios, revelado, velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero, llevando a cabo todas las cosas que Él prometió para el fin del siglo, para la dispensación del reino. Esta obra
la está llevando a cabo entre los caribeños y latinoamericanos, porque nos ha tocado la suerte en el programa de Dios de ser el pueblo, el continente nación, en donde Él cumpliría sus promesas para el fin del siglo y para el glorioso reino milenial. Latinoamericanos y caribeños, hemos tenido la suerte más grande que nación o continente alguno haya tenido. Yo he tenido la suerte más grande que mensajero alguno haya tenido. Y ustedes también han tenido la suerte más grande que pueblo alguno haya tenido. Hemos tenido la suerte de ser el pueblo a donde la columna de fuego, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, en espíritu, en columna de fuego, ha visitado en el fin del tiempo. Ha venido a nosotros los caribeños y latinoamericanos y no se irá de nosotros, excepto en el momento en que Él tenga que moverse hacia el pueblo hebreo para revelarse al pueblo hebreo a través de su ángel mensajero. Así es que lo tendremos a Jesucristo, a la columna de fuego con nosotros, hasta que nosotros seamos transformados. Y durante el glorioso reino milenial, también estará con nosotros, aunque también estará en medio del pueblo hebreo, en Jerusalén, en el trono de David. Hay muchas cosas que pueden ser dichas, pero son tan y tan grandes que todavía Él estará esperando un poco de tiempo para dejar saber y ver las cosas grandes que Él tiene entre nosotros los caribeños y latinoamericanos, y lo que Él está haciendo entre nosotros, lo cual el pueblo hebreo verá y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Verán a la columna de fuego, al pilar de fuego, a Jesucristo entre los gentiles. ¿Dónde? Entre los caribeños y latinoamericanos, cumpliendo las promesas que corresponden para el fin del siglo. Y ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando la columna de fuego. Estamos esperando al yo soy que le apareció a Moisés, al Jehová del Antiguo Testamento. Y ellos lo verán como lo vio el pueblo hebreo en el monte Sinaí.
Ellos vieron la columna de fuego sobre el monte Sinaí. Moisés la vio en la primera ocasión en el monte Sinaí y luego la vio nuevamente. Y Moisés entró a esa luz, entró a Dios y Dios entró en él. Ahora, ¿dónde fue que Moisés y el pueblo hebreo vieron la columna de fuego? A Dios, a Jesucristo, en tierra gentil. Luego, en la segunda, eso fue en la primera dispensación de la ley, de las 3 grandes dispensaciones, aunque son 7 dispensaciones, pero las 3 grandes dispensaciones son la ley, la gracia y el reino. Y en la dispensación de la ley, la columna de fuego, el pilar de fuego, el Espíritu de Dios fue visto en tierra gentil. Luego, en la segunda ocasión, fue visto en tierra hebrea, cuando descendió sobre Jesucristo y se veló en carne humana. En la primera dispensación se veló en Moisés, en la segunda se veló en Jesucristo, ambos mensajeros dispensacionales. Y en la tercera dispensación es visto la columna de fuego, el pilar de fuego entre los gentiles, en la cima del monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, velado en su ángel mensajero, en el ángel del Señor Jesucristo, llevando a cabo la obra correspondiente para el fin del tiempo, en medio de los latinoamericanos y caribeños. Así es que esta etapa final de Jesucristo, la columna de fuego, está en un idioma desconocido al idioma que utilizó en las edades pasadas, porque está en nuestro idioma, para que así todos nosotros podamos escuchar a la columna de fuego, a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Jehová del Antiguo Testamento, velado y revelado en la dispensación del reino entre los latinoamericanos y caribeños, dándonos a conocer las cosas que deben suceder y realizando todo lo que Él prometió para nuestro tiempo. Y a medida que vamos escuchando su voz, vamos conociendo más ampliamente todo el programa que Él tiene para los latinoamericanos y caribeños. Es el programa más grande del programa de Dios. Así es que los latinoamericanos y caribeños no saben todavía la bendición tan grande que les ha tocado en el programa divino. Así como Dios visitó a su pueblo Israel para el éxodo en la dispensación de la ley, y comenzó esa dispensación allá. Luego visitó a su pueblo Israel allá en la tierra de Israel, en carne humana, en la persona de Jesucristo, para comenzar la dispensación de la gracia y llevar a cabo la obra de redención por su sangre en la dispensación de la gracia. Y ahora
ha visitado a los latinoamericanos y caribeños para llevar a cabo su obra de reclamo en la dispensación del reino, para así llamar, juntar y sellar a sus escogidos con el sello del Dios vivo, y luego producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todo esto es parte de la obra que Dios tiene señalada para realizar en el fin del tiempo, en la dispensación del reino que ha comenzado. Para eso está la columna de fuego, el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Jesús del Nuevo Testamento. Para eso está Él acá en la América Latina y el Caribe, visitándonos conforme a su programa. Él no hace nada que no sea conforme a su programa. Por lo tanto, la visita del Señor Jesucristo en la forma de pilar de fuego de Espíritu Santo estaba en su programa. Los latinoamericanos y caribeños estábamos en su programa desde antes de la fundación del mundo, porque Dios hizo su programa antes de la fundación del mundo. Así es que Él, Jesucristo, la columna de fuego, está visitando a los latinoamericanos y caribeños como visitó al pueblo hebreo en el tiempo de Moisés, al pueblo hebreo en el tiempo de Jesús, a los gentiles en Asia Menor a través de Pablo, a los gentiles en Europa a través de 5 ángeles mensajeros, a los gentiles en Norteamérica a través de William Marion Branham, y ahora en el Caribe y la América Latina está visitándonos en su ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Es un programa mayor el de una dispensación que el de una edad. Por lo tanto, un programa mayor está desarrollándose entre los latinoamericanos y caribeños en el comienzo de la dispensación del reino. ¿Y quién está desarrollando ese programa? El que lo planificó, Dios, la columna de fuego, el Jehová del Antiguo Testamento, Elohim, el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Él lo diseñó, ese programa, y Él lo está ejecutando. Él lo está llevando a cabo, paso por paso. Y todas las promesas divinas para los hijos de Dios, para el fin del tiempo, Él paso por paso va cumpliendo cada una de ellas. Todavía faltan algunas por ser cumplidas, y las cumplirá en la América Latina y el Caribe, porque es el territorio a donde Jesucristo, la columna de fuego, ha volado y ha tenido el mensajero para la dispensación del reino. Así es que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos en el programa divino, y grande es la heredad que nos ha tocado.
bien dijeron los europeos que América era el nuevo mundo. Y bien también han dicho últimamente de Puerto Rico, la luz del nuevo mundo. A América le llaman el nuevo mundo. Y vean ustedes cómo la dispensación del reino, que es la que producirá y tendrá el nuevo mundo del reino milenial, se ha abierto, ha comenzado en el nuevo mundo, en América Latina y el Caribe. La bendición del pilar de fuego de Jesucristo para los latinoamericanos y caribeños es tan y tan grande que con palabras humanas no puede ser expresada esa bendición. Solamente puede ser expresada por la palabra de Jesucristo, del pilar de fuego. Solamente puede ser expresada esa bendición por el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino. Y a medida que vamos escuchando el mensaje de la dispensación del reino, vamos viendo todas las bendiciones o cada bendición que Dios tiene para la dispensación del reino. Estamos viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos, el tiempo en donde tenemos la palabra que corresponde para este tiempo y para este continente latinoamericano y caribeño. Tenemos la palabra en letra, tenemos la palabra también en la confirmación de lo que es esa letra, y tenemos la palabra en lo que es o significa esa palabra escrita. O sea, la tenemos en la revelación de lo que es, teniendo la revelación de lo que Dios prometió para este tiempo y su cumplimiento. Tenemos la revelación de lo que es la palabra para este tiempo. Y al recibir la palabra en su plenitud y en el poder de su confirmación y en la revelación de lo que es, así llega usted a ser parte de esa palabra. Así se hace carne en usted esa palabra. Y para los que son la palabra hecha carne, los escogidos, en el fin del tiempo en donde la palabra se hace carne y la carne se hace palabra, vendrá la transformación de sus cuerpos. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere
y os preparare lugar, vendré otra vez, su segunda venida. La segunda venida del pilar de fuego en carne humana. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos carne de su carne, hueso de su hueso. Somos carne, la carne de la palabra, de Cristo la palabra. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en este tiempo, esa promesa será cumplida a nosotros en la América Latina y el Caribe. Aquí podríamos decir algo muy grande, muy importante, pero otras naciones pensarían que somos egoístas, pero ellos tuvieron su tiempo cuando Dios les envió un mensajero con un mensaje. Cuando el pilar de fuego Jesucristo estuvo en el mensajero dándole el mensaje a ellos. Si no lo recibieron en ese tiempo, perdieron la bendición de Dios. Ahora nos ha tocado a nosotros tener a la columna de fuego, al yo soy del Antiguo Testamento, a Elohim, a Melquisedec, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora nos ha tocado a nosotros la visita del Señor Jesucristo, conforme a su promesa. No es una visita de esas que no estaba programada. Él visitó a los gentiles y sacó un pueblo para su nombre en cada edad, en cada tiempo, y ahora le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños recibir la visita de Jesucristo, de la columna de fuego, de Elohim, de Melquisedec, para traer grandes bendiciones a los latinoamericanos y caribeños, y tener en la América Latina y el Caribe, por no decir el 100%, digamos el 90 y algo % de los escogidos que estarían vivos y serían transformados, y que de los que serán transformados de otras naciones resucitarán en cuerpos transformados, en cuerpos eternos. Ahí están los de otras naciones. Quizás haya alguno de el séptimo mensajero que todavía no haya partido y tenga la promesa de ser transformado. Quien sea o quienes sean, como decimos nosotros, a la larga verá al pilar de fuego, a Jesucristo, en medio de los latinoamericanos y caribeños, llevando a cabo la obra prometida para el fin del siglo.
y escuchará la trompeta final, que es la voz de Jesucristo, la voz del pilar de fuego, por medio de su ángel mensajero. Esa voz, la voz de Jesucristo, fue representada siempre en un trueno. La voz de Dios siempre es representada en un trueno. Por esa causa, en el monte Sinaí, cuando Dios estuvo hablando allí, se escuchaban truenos, se veían relámpagos y así por el estilo. Así es que escucharán a Jesucristo, la columna de fuego, tronando por medio de su ángel mensajero en la América Latina y el Caribe. Los truenos, que son la voz de Cristo, el ángel fuerte, rugiendo como un león, fueron escuchados en la tierra cuando Él puso su pie izquierdo sobre la tierra, sobre una isla, sobre la isla, y el izquierdo sobre el mar. Y cuando aparecieron los 7 ángeles mensajeros al séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia gentil en el 1963, en febrero 28, encontramos que hubo un trueno, y ese trueno representa la voz de Dios, la voz de Jesucristo. En esa ocasión, Dios mostró en el cielo lo que Él estaría haciendo en la tierra. Por esa causa, la voz de ese trueno, la voz de ese trueno es la voz de Cristo en la América Latina y el Caribe. Y allí aparecieron 7 ángeles a el séptimo ángel. Allí estaban entonces 8 ángeles, y uno de ellos era más brillante y más sobresaliente que los demás. Los demás eran ángeles comunes, eran los 7 ángeles de las 7 edades, incluyendo a el séptimo ángel de la iglesia gentil, de la séptima edad de la iglesia gentil, y luego al ángel de la edad de la piedra angular, el ángel de la dispensación del reino. Un ángel dispensacional estaba allí. Y dice el séptimo mensajero que ese era el ángel que tenía el séptimo sello. Era el ángel, dice, que lo levantó, porque es el ángel que tiene que ver con toda la labor del programa divino para el recogimiento de los escogidos, para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación nuestra y el rapto o arrebatamiento de todos nosotros. Así es que
en lo que aconteció en febrero 28 del 1963, cuando aparecieron estos 7 ángeles y fue unido a ellos el 7º ángel de la 7ª edad de la iglesia gentil, formando allí una nube de 8 ángeles. Allí está mostrado todo en el cielo, todo lo que Él llevaría a cabo aquí en la tierra. Así es que esperamos que Dios nos ayude en todo momento y siempre nuestro entendimiento y nuestro corazón esté abierto para entender el programa divino correspondiente para este tiempo y conocer por revelación divina quién es el Hijo del Hombre en la dispensación del reino. El Hijo del Hombre en la dispensación del reino, revelándose a todos sus hijos en la América Latina y el Caribe. Así es que con la revelación de quién es el Hijo del Hombre en nuestro tiempo, en nuestra edad y dispensación, quién es Jesucristo, la columna de fuego, y qué está haciendo en nuestro tiempo, nosotros tenemos la bienaventuranza para recibir nuestra transformación. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo, el pilar de fuego, velado y revelado hoy en la dispensación del reino. Él está entre nosotros, el pilar de fuego, Jesucristo, el Hijo del Hombre, y está revelándose entre los latinoamericanos y caribeños para traer todas las bendiciones que Él tiene programadas para los latinoamericanos y caribeños. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Así es que la pregunta, cada uno contéstesela a sí mismo. Yo ya también la tengo contestada. ¿Quién es el Hijo del Hombre en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular? Es el Señor Jesucristo, velado y revelado a través de su ángel mensajero. Hay cosas que no se pueden adornar, ni se pueden usar palabras poéticas, porque uno dañaría esas cosas, y hay que hablarlas como son. Así es que estamos viviendo en el día del Hijo del Hombre, el día de la columna de fuego de Jesucristo revelado, velado y revelado
en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, y dándose a conocer a nosotros y dándonos a conocer las cosas que deben acontecer pronto en nuestra dispensación. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Que Dios nos continúe bendiciendo, y les quiero decir: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Por qué? Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que ustedes están viendo y yo estoy viendo y no lo vieron. Los apóstoles y los 7 mensajeros lo desearon ver y no lo vieron, solo en sueños y visiones. Pero nosotros lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Por esa causa somos bienaventurados. Y también dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros que estáis en Latinoamérica y el Caribe. A los demás no es concedido. Esto es a las edades pasadas, porque ya terminaron, no es concedido. Y a las naciones donde se cumplieron las edades, no es concedido conocer este misterio, sino a los latinoamericanos y caribeños, y sobre todo a los escogidos que se encuentran en el Caribe y la América Latina, y aún a algunos latinoamericanos y caribeños que han viajado a otras naciones. Así es que, ¿y nosotros quién decimos que es el Hijo del Hombre? La contestación ya la tenemos, y por esa causa somos bienaventurados. Ahora vamos a dejarlo ahí, porque después de eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino. Vamos a ver. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y ahora vean ustedes, la dispensación de la gracia se abrió porque Pedro, se abrió para el pueblo porque Pedro usó las llaves, la revelación, y abrió la puerta a los hebreos y también a los gentiles con el evangelio de la gracia, mostrando los misterios del reino de los cielos cumplidos en Jesús de Nazaret. Abrió la puerta del reino de los cielos. La puerta del reino
de Dios para la dispensación del reino en el fin del tiempo sería abierta para entrar a la dispensación del reino y poder pasar al glorioso reino milenial. Así es que es abierta la puerta del reino, de la dispensación del reino, a gentiles primeramente y luego a los hebreos. Ahora dejaremos eso quieto para otra ocasión, ya que ahí hay grandes cosas para cada uno de nosotros. Esta noche la pregunta ha sido: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre en la dispensación del reino? ¿Quién es el Hijo del Hombre en la edad de la piedra angular? ¿Quién es el Hijo del Hombre que vendría en el fin del tiempo como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente? Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo. Y dijo que sería como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre, y como en los días también de Lot. Así es que, ¿quién es el Hijo del Hombre en su venida, en el fin del tiempo, en la dispensación del reino? Es la pregunta que estaba frente a nosotros en esta noche. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Ustedes aquí en Puerto Rico, ustedes allá en Santo Domingo, República Dominicana, y ustedes también en diferentes lugares del Caribe y de toda la América Latina, y también en Norteamérica y el Canadá. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del Hijo del Hombre en su venida. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Adelante, Miguel, y que Dios te bendiga grandemente con las bendiciones del Hijo del Hombre en su venida. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.